Vamos a continuar ahora, para finalizar esta sesión de por la mañana, con Inmaculada Socias Batet. Es profesora emérita del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Ha publicado numerosos libros y artículos tanto a nivel nacional como internacional y ha sido también investigadora principal en diversos proyectos y grupos de investigación. Especialmente significativa ha sido su labor en Estados Unidos, en donde ha sido profesora visitante en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Asimismo, ha sido investigadora en la Hispanic Society of America, en la Frick Collection y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Actualmente es miembro del Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural y de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Y esto por hacer un resumen muy resumido de su amplio currículum. Hoy nos va a hablar sobre la fascinante colección de artes decorativas de Pablo Bosch y Barrau, 1842-1915, en el Hotel de la calle Serrano de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primeramente, dar las gracias a la organización del Congreso por invitarme a esta participación y porque los eventos de este tipo son sensacionales por el contacto que podemos hacer entre otros colegas y proyectar ideas de futuro. Por lo tanto, muchísimas gracias. Entre paréntesis, pido perdón por mi acento catalán, pero es así. Hace algunos años, creo que fue en el 16, que los amigos del Prado me invitaron a una conferencia sobre Pablo Bosch y puedo decir que he terminado un libro sobre él, que creo que pronto se va a publicar. Quisiera decir que el libro que he escrito sobre Pablo Bosch y del cual les voy a dar algún resumen, no es como entendida en la pintura, ni en pintura del Renacimiento, ni del Barroco, ni de pintura contemporánea, que no lo soy, sino que me he preocupado por Pablo Bosch desde el punto de vista de la historia del coleccionismo. Entonces, ver sus vicisitudes biográficas y el por qué coleccionaba. O sea, entre las distintas preguntas que me he hecho han sido estas dos. O sea, las vicisitudes de su colección y cómo coleccionaba. O sea, qué hacía para coleccionar tal acopio de objetos que tenía en su casa. A mí me ha sido muy útil también, y les tengo que decir, la historia social del coleccionismo, porque me ha aportado el preguntarme el porqué de las cosas, no la sucesión de hechos, sino el porqué de los acontecimientos o el porqué se han hecho de una manera determinada. Entonces, yo no les quiero aburrir con las cosas que yo he hecho, pero me han sido de suma utilidad, por ejemplo, Pierre Bourdieu, La distinción social, por ejemplo, y otros libros de este autor. Me lo he pasado muy bien y he aprendido con libros de Walter Benjamin sobre la colección de su biblioteca, etcétera, etcétera, y de otros colegas. En Barcelona somos varias las personas interesadas en el mundo del coleccionismo. Seguramente que algunos de ustedes los conocen. Bassegoda es uno, Bonaventura Bassegoda, Francesc Fontbona es otro, yo misma también, entre otros compañeros. Y les quiero citar que ha salido una oportunidad que a mí me parece increíble, que es el repertori de coleccionistas catalans, el repertorio de coleccionistas catalanes que se puede consultar por internet. Y entonces es de una riqueza extrema, porque a partir del conocimiento y de la lectura de estos coleccionistas, que hay muchos, a lo mejor más de un centenar, grandes y pequeños, pues se puede enfilar el hilo de la investigación. Yo, por ejemplo, de Pablo Bosch me encargaron 3 que salen ya por internet. Uno es Pablo Bosch y Barrau, el otro es su hermano, Eduardo Bosch y Barrau, y
y después también el hijo de Eduardo, que se llamaba Juan Pablo Bosque Barrao. Estos tres personajes ya se pueden consultar y se pueden ver sus inventarios, porque sus colecciones de objetos es extraordinario. Quiero repetir que yo no soy especialista en pintura, ni flamenca, ni del Renacimiento, ni del Barroco, sino que fundamentalmente mi objetivo es el de conocer las vicisitudes y el por qué coleccionaba y cómo coleccionaba. Entonces decía, en este sentido decía, que la historia del coleccionismo me ha proporcionado elementos que yo considero valiosos. El primero de ellos es el análisis de las fuentes. O sea, no podemos construir, y aquí se ha visto en las distintas exposiciones que se han hecho, en las fuentes. En el caso de Pablo Bosch, yo creo, a lo mejor voy equivocada, pero creo que algunos investigadores que se han acercado a la figura de Bosch se han acercado teniendo en cuenta el Archivo del Prado. El Archivo del Prado es fundamental, pero aparte de las cartas y de los documentos, cuando formaba parte del patronato y después de su muerte, de la donación, etcétera, etcétera, hay muchas otras fuentes presentes en Madrid. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Madrid hay fuentes que se pueden utilizar y que yo he utilizado naturalmente, y también en Barcelona. En Barcelona hay una de las fuentes que cita todo el mundo, yo también la cito naturalmente, es sobre su primo Apel·les Mestres. El padre de Apel·les Mestres fue el constructor neogótico de la Catedral de Barcelona, era una familia bien posicionada, etc. Y este primo, Apel·les Mestres, era un comediógrafo, era dibujante, era escultor, tenía muchas cosas, y un gran cultivador de hortensias también. Y Pablo, como veremos luego, viajaba muchísimo, y cuando viajaba escribía cartas y escribía postales a su primo. No sé, ahora lo digo de memoria, pero creo que en el archivo de Ca l'Ardiaca, de Barcelona, se conservan 800 postales, y de cartas también, 200 y pico. Y ha sido curiosa esta circunstancia, que se han publicado 3 tesis doctorales sobre Apel·les Mestres, uno desde el punto de vista de la literatura, marginalmente sobre Pablo Bosch, etcétera, etcétera, pero que es una fuente sumamente importante. Después, si se han detenido en las palabras que han dicho amablemente de mí, yo he sido investigadora de la Hispanic Society of America, cerca de 20 años, que he tenido la oportunidad de conocer al señor Huntington y a otros investigadores catalanes. En la Hispanic Society yo estaba interesada fundamentalmente por personajes catalanes. Entonces enfoqué mi investigación en esa dirección. Y entonces el señor Huntington, o sea, me sorprendí en un primer momento que encontré unas cartas con Bosch, que no las citaba nadie. Pero no solamente esto, después se ha citado un testamento, pero Bosch hizo 3 testamentos. Entonces, no sé si en el segundo o en el tercer testamento, deja parte de su colección al señor Huntington y a la Hispanic Society, de la cual era miembro. Entonces, bueno, o sea, la cuestión de las fuentes es sumamente importante para un coleccionista de arte. Después también, no lo voy a citar todo porque me haría pesada, pero también, en cuanto a las fuentes, la hemerografía es fundamental. En esta época, en Madrid, en Barcelona también, hay toda una serie de revistas de arte, en general, etcétera, etcétera, que se pueden extraer noticias que son muy interesantes y que son una fuente increíble de conocimiento también. O sea que las fuentes es un elemento fundamental, fundamental a tener en cuenta. Dentro de la historia del coleccionismo, aparte de las fuentes, que esto lo tenemos en cuenta yo creo que todos, hay otro aspecto
que podría resaltar y que saldrá a lo largo de esta breve exposición sobre Pablo Bosch, es la cuestión de las biografías. Yo recuerdo que a mí mis profesores en la facultad en Barcelona me decían que la historia del Renacimiento empezaba con Vasari, porque Vasari había hecho las biografías de los artistas. Entonces, yo creo que una biografía crítica, como han demostrado los ponentes de hoy, es absolutamente necesario, preguntándose el porqué de las cosas. Creo que es el doctor Alfonso de Sevilla que ha nombrado que Gestoso estaba muy interesado por el mundo árabe. Yo no lo he querido preguntar luego, pero he pensado, ¿por qué? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un momento que se interesa muchísimo por el mundo medieval y por el mundo árabe también. Entonces, es porque tenían muchos investigadores que les llegaban de Alemania que estaban muy interesados en el mundo medieval. Bueno, entonces, estas cuestiones de las biografías son fundamentales. Yo he hecho alguna aportación también sobre Francesc Cambó y Valle, que fue ministro de Fomento con Alfonso XIII, aquí. Y cuando fui a ver, tienen un archivo increíble, Cambó, en Barcelona, difícilmente accesible. Y entonces uno de los nietos me dijo, mire señorita, sobre mi abuelo ya se ha dicho todo. Entonces yo, como historiador, siempre tenemos que tener la duda de que quizás no esté dicho todo. Entonces, yo tuve la oportunidad de investigar a Cambó, por ejemplo, pero lo aplico, este esquema, en el caso de Bosch también, y en el caso de Cambó tiene una hagiografía al uso, y dicen de que Cambó fue muy generoso porque le dio al Prado, no sé si son 7 o 8 cuadros pictóricos. Bueno, yo me lo creía, pero me di cuenta que en su exilio, porque sobre todo yo he escrito sobre Cambó en el exilio, que Cambó en su exilio en Argentina pidió al Estado 8 cuadros también, y que serían un cambio. O sea, él dejaría al Botticelli a cambio de que le dejaran salir del país a 8 cuadros. Y se lo dejaron. O sea que la generosidad, sí, fue generoso, pero con pero. Entonces, las biografías es muy importante siendo crítica. Después hay otro aspecto que a mí me parece fundamental también dentro del coleccionismo. El coleccionismo no nace ex nihilo, no nace de la nada. Hay unos agentes, hay la figura del coleccionista, pero hay otra figura que la hemos descuidado, cada vez más la vamos recuperando, que es la de los agentes de arte. Los agentes de arte, los marchantes, los art dealers, como los quieran llamar. Y hay algunos agentes más especializados en arte antiguo, otros en arte contemporáneo. Estos grandes coleccionistas, como el citado Cambó, por ejemplo, o Pablo Bosch, o sea, estaban en contacto con coleccionistas europeos y de Madrid. Y entonces, que les surtían estas piezas pictóricas o de artes suntuarias, por decirlo así. Dentro de los marchantes hay hay varias categorías. Gestoso, por ejemplo, era un académico y era un hombre muy reputado en Sevilla, pero también vendió muchas cosas a Huntington. Entonces, bueno, pues por lo tanto hay que saber contextualizarlo y hay que saber comentarlo. En Barcelona tenemos a una personalidad muy valiosa, que es Josep Gudiol Ricart. Josep Gudiol Ricart, que era el sobrino del Gudiol que antes hablábamos. En Nueva York, o sea, ocasionalmente vi en el archivo del Metropolitan, que es muy difícil entrar, unos documentos que hablaban de Gudiol, que hablaban de San Pedro de Arlanza. No era Cataluña, pero me interesaba. Y entonces me pude hacer una historia, que la he publicado también, de cómo Gudiol, conjuntamente con un arqueólogo, arrancan
8 pinturas importantísimas de San Pedro de Arlanza, se las llevan bajo el brazo y las venden en el Metropolitan. Es una historia fascinante. Pero puse nombre a esta hazaña, por decirlo así. Por lo tanto, el conocimiento de los agentes, sean antiguos o modernos, es fundamental. Y veremos que Bosch pues, trata con muchos de ellos también. Después, dentro de la historia yo le llamo social del coleccionismo, porque tiene en cuenta la sociedad. Entonces, hay que saber contextualizar siempre. Por ejemplo, ahora está de moda un término que es expolio, por ejemplo, y me parece muy bien. Pero si vamos al diccionario, un expolio es cuando coges una cosa y te la llevas. En mis primeras experiencias americanas, en el Metropolitan, me dijeron, oiga, aquí tiene la factura, mire lo que pagamos. Entonces, el expolio no era como Napoleón Bonaparte, por ejemplo, que entró a saco en los conventos sevillanos, por decirlo así, sino que allí tienen facturas. Ah, bueno, pues perdone. Pero este fenómeno del expolio, entrecomillado, también sirve el expolio o el hecho de que piezas marchen fuera de nuestras fronteras es un fenómeno triste, muy triste, pero súper interesante, porque habla de quién lo vende, que necesitan dinero o que se encuentran con problemas económicos. Habla de los de fuera, porque saben la importancia que tiene ello. Entonces, por lo tanto, da pie a una serie de reflexiones. En torno a Bosch, después les las pasaré, me he encontrado que el Madrid de finales después sobre todo de la derrota del 98, después del 98, o sea, a principios del siglo XX, es un Madrid en ebullición y que hay toda una serie de sociedades que quieren regenerar el país. Estas sociedades que quieren regenerar el país surgen gracias a esta voluntad que tienen, que se dan cuenta, aunque algunos de los que forman parte de estas sociedades sean agentes que venden a los americanos. Bueno, pues estas cuestiones son las que intentamos estudiar. Sobre, entrecomillado, las artes decorativas. Sobre las artes decorativas voy a aducir 2 ejemplos. Uno es el de Archer Milton Huntington en la Hispanic Society. En la Hispanic Society, las personas que lo han visitado, y aquí hay muchas personas que lo han visitado, hay pintura, hay escultura, hay encajes, hay tejidos, hay bronces, hay tallas, antiguas y modernas. Entonces, no distinguían la palabra artes decorativas, sino que las artes decorativas, y yo también he hecho un guante aquí, las artes decorativas es un aspecto de la cultura, es un aspecto que no se puede desligar de otros fenómenos. Y Pablo Bosch, por ejemplo, en su hotelito, que él decía, que era un hotelazo, en su hotelito de Serrano 61, quedaba absolutamente decorado con pintura, con escultura, con monedas, con medallas, con brocados, y formaba una unidad. Yo creo, yo no entiendo mucho en artes decorativas, pero creo que los ingleses en el en Albert Museum de Londres lo han entendido bastante bien esto. Y a lo mejor tendríamos que rectificar, no sé, pero yo creo. Después, y por último, bueno, pues, hay otro aspecto que es la ley del hierro. La ley del hierro es la ley de la venta de las colecciones, pero aplicado a las familias. Antes hemos visto en la evolución de los tapices, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la colección Bosch? Porque el Prado se llevó una pequeña parte. ¿Qué pasó? Pues que pasó a sus familiares. Yo he tenido la suerte de conocer a la 5ª generación de los Bosch en Barcelona y me han dicho que muchas de las piezas se las fueron vendiendo. Tengo un compañero que es un conservador del Museo de Lérida y me dijo, sé que estás trabajando en este tema,
Dice, mira, dice, en Balclis, que es una casa de subastas de Barcelona, dice, han subastado unas joyitas de la familia Bosch. Oh. Entonces, la ley del hierro es que si las piezas no van a un museo público, pues la familia, desgraciadamente, tiene necesidades, lo que sea, se las venden y se pierden. Yo les pasaré algunos inventarios rápidos de esta colección, que está no se sabe dónde. Uno de los Bosch fue Xavier de Salas Bosch, que fue director del Museo del Prado. Y creo que fue muy buen director, también estuvo trabajando en Barcelona. Y entonces sé que han hecho una fundación en Extremadura. Pregunté si tenían cosas de la familia y desgraciadamente no me quisieron contestar, porque a veces es muy difícil también llegar a los archivos familiares. Bueno, después de esta larga perorata, vamos a ver algunos aspectos. Bueno, esto es lo que les he comentado ahora, de que la historia social del coleccionismo se tiene que construir a través del conocimiento biográfico y crítico de los coleccionistas y el estudio, es lo que les he contado hasta ahora. Sí, y también les he contado ya esto, de que la investigación sobre Pablo Bosch, yo he tenido en cuenta las cartas del Prado, del archivo del Prado, me las he leído minuciosamente, pero he sumado otras. Este ha sido mi trabajo. Es una imagen de Pablo Bosch, ya mayor. Él murió cuando tenía 73 años. 73 años y es una pintura, es fea, ¿no? Pero es de Ramón Casas. Y lo que a mí me llamó la atención de estos grandísimos coleccionistas como Cambó o como Pablo Bosch es que eran coleccionistas de todo, pero de pintura antigua y de pintura contemporánea también. O sea que tenían una relación muy curiosa con los pintores madrileños de la época, pero también, en el caso de Pablo Bosch, con los catalanes, porque al fin y al cabo era catalán. Y aquí empiezo a llamar así el pespunte biográfico. Pablo Bosch nació en Barcelona y era de una familia bien, por decirlo así. Era de una familia de la burguesía catalana. Su padre procedía de cerca de Gerona y su madre, que se llama María Teresa Bosch, pues era una señora muy guapa y de muy buen ver. Cuando Pablo tenía 7 u 8 años, murió su padre y su madre, la María Teresa, se casó con Laureano Figuerola. Aquí lo vemos mayor, pero era un señor muy apuesto, porque se conservan fotografías de ellos, o sea, muy apuestos. Laureano Figuerola era un hombre muy moderno, como yo creo que también lo fue Pablo Bosch. Y entonces fue el introductor de la peseta en nuestro país y fue ministro de Fomento también. Él fue el que indució al joven Pablo Bosch Ibarrau a ser demócrata, porque Laureano Figuerola, como Pablo Bosch también, estaban en contra de los valores del antiguo régimen, y entonces luchaban por la democracia, por la separación del Estado y de la Iglesia, o sea, por los valores modernos. Era un hombre, o sea, por lo tanto, moderno. Entonces, Pablo Bosch tuvo la suerte de que Laureano Figuerola lo condujo por esta senda y también lo hizo socio del Instituto Libre de Enseñanza con Giner de los Ríos y con toda una serie de personalidades muy progresivas. Laureano Figuerola era político y entonces indujo a Pablo Bosch a que también fuera político liberal. Y se midió en estas lides y llegó a ser diputado por varias
demarcaciones de Cataluña, y una de ellas es Vendrell, que dio la casualidad que es el pueblo de mis antepasados. O sea que fue, pero solamente lo fue poco tiempo, porque después lo dejó. En este tiempo en que jugaba a ser político, también fue un hombre que le gustaba la escritura, y los llamaba los sollozos del corazón, porque tenemos poesías publicadas por él, etcétera, etcétera, aparte de los escritos sobre arte, que se comunicaba con Apel Mestre. Y entonces incluso fundó revistas sobre la guerra de Prusia en 1870 y después una revista de chanzas y de adivinanzas, porque era un hombre que parece ser tenía pues, un fuerte sentido del humor. ¿Cuál fue la relación de Pablo Bosch con Cataluña? Yo esta pregunta me la tengo que hacer. ¿Cuál fue la relación? Fue una relación tortuosa, aunque los Bosch, que eran muy ricos, formaban parte de la alta burguesía madrileña, pero eran catalanes de origen, tenían muchas propiedades en Barcelona, tenían propiedades en Badalona, en Caldetas, tenían casas, tenían arenales, que se dice. Y vemos que Bosch viene frecuentemente a Barcelona para ver sus propiedades, para tener contacto con algunas personalidades, etc. Yo he puesto este ejemplo de la Atlántida de Verdaguer, que Verdaguer es un literato catalán y le dedican libros, o sea que, por lo tanto, debía tener algún tipo de relación. Pero con Cataluña era un hombre moderno, progresista, defensor de la democracia y del sexenio revolucionario, pero le pasaba también como a Cambó, que, dicho en términos modernos, era de derechas. Entonces, Cataluña, en los años, en principios del siglo, de 1900 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, pues había muchos conflictos, y la CNT y la FAI, el pistolerismo armado, o sea, todas estas cuestiones. Y entonces Pablo Bosch hace tres testamentos. El primero, en 1905, que deja toda su colección con las mismas condiciones que la cláusula octava del Prado y las 25.000 pesetas para que la adecúen, etcétera, a Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona. Pasa el tiempo. En 1909 estalla la Semana Trágica de Barcelona. Quema de conventos, de iglesias, etcétera, etcétera. Se horroriza. Y esto le lleva a hacer un testamento nuevo, un segundo, diciendo que a ver qué pasa si deja su colección en Madrid. Entonces, en este segundo testamento del 9, dice que deja su colección a Barcelona con varias condiciones, pero una de ellas era que si ponían toda la rotulación en castellano del museo y las calles en castellano. En un momento, en el 1901, se funda la Ley de Regionalista. Hay una defensa, por decirlo así, del catalán. ¿Cómo iba a ser eso posible? Después también estaba apareciendo las nuevas normativas del catalán, adecuándolo al catalán contemporáneo. Y entonces el ayuntamiento le dijo que no. Entonces él hizo un tercer testamento que deja su colección a Madrid, en los términos que ha explicado el anterior ponente. Toda la pintura antigua hasta Goya y el resto para su familia. Pero es muy interesante esta cuestión, porque da pie al conocimiento del contexto social. Bueno, a mí me ha sorprendido y me ha costado bastante trabajo encajar estos términos. Era un financiero, o sea, era un político, sí, pero también era un financiero muy rico. Y entonces tenía buenos contactos. Es aquello que dices, bueno, pero ¿cómo es posible que esta persona haya subido tanto? Bueno, la suerte viene acompañada de buenos contactos.
Entonces, él era un hombre inteligente, era un hombre educado, que no fue a ningún colegio, porque los ricos de verdad no iban a ningún colegio, tenían tutores, etcétera, etcétera. Era políglota, sabía francés, inglés, alemán, etcétera, etcétera, y era listo. Y entonces, yo creo, no he encontrado evidencias, pero yo creo que Laureano Figuerola lo coloca en la banca, lo coloca en la banca. Pero luego, y a mí esto me ha interesado, que Madrid en esta época, a principios del siglo, era una sociedad en ebullición, cultural, pero también económica, que se empieza a formar una burguesía distinta de la de Barcelona. La de Barcelona es industrial, pero una burguesía también. Y entonces él es director de teléfonos, de la compañía de electricidad, del gas, de la calefacción, posiciones que lo encumbran y que lo llevan a viajar mucho por Europa. Y esto pues lo retomaremos también. Bueno, y entonces, o sea, paralelamente a estas cuestiones, pues en Madrid es un momento apasionante de la ciudad. Aparecen todas estas instituciones que ven aquí y que tuvieron mucho contacto en París, en Londres y también en Barcelona. La Sociedad Española de Excursiones, que descubrían cosas, el Ateneo de Madrid, donde él daba conferencias, la Institución Libre de Enseñanza con Giner de los Ríos, que postulaban una enseñanza moderna, de verdad, la Sociedad Antropológica, que también la recuperaremos luego, la Asociación Española de Coleccionistas, la Sociedad Española de los Amigos del Arte, que hago un paréntesis, hay una estudiante mía, que es Dimitra Godgu, que terminó hace ya 1 año y medio la tesis, y pronto la vamos a publicar, sobre la Sociedad Española de los Amigos de Arte. La Junta de Iconografía Nacional, que hemos podido recuperar pinturas que él prestó, y finalmente el Real Patronato del Prado, ¿no? O sea, son sociedades increíbles, ¿no? Entonces, en Nueva York, bueno, hay una colección fantástica de pinturas, hay una galería de pinturas de hombres ilustres, y entre ellas esta la tienen en la Hispanic Society, y es hecha por su primo, que también era primo suyo, Laureà Barrau. En el 1905, Huntington le pide para entrar en la sociedad, y bueno, y después, creo que es en el año 12 o 13, le entrega este cuadro In Memoriam. Es la esquela de Pablo Bosch. Pablo Bosch murió en el sitio donde pasaban el verano todos los ricos catalanes, bueno, muchos de los ricos catalanes, que era Caldetas de Estrac. Y aquí pasaban, pues, el veraneo. Es una ciudad que es un pequeño pueblo muy bonito, muy cerca de Barcelona, por lo tanto, muy fácil de ir y tal. Y entonces se encontró muy mal y tal, y antes de morir recomendó a su familia, a su hermano sobre todo, que no quería ser enterrado en Caldetas, sino que quería ser enterrado en Girona, donde estaba el mausoleo de la familia. Yo he ido a Caldetas a averiguar dónde estaba enterrado Pablo Bosch, no lo saben. Bueno, y ahora voy a hablar ligeramente sobre el coleccionismo de Pablo Bosch. Bueno, descubrí esta pintura, que es del joven Pablo Bosch, cuando tenía 23 años, cuando era un joven coleccionista, y lo hizo Edward Rieu, y expuesto en la Royal Academia de Londres. Claro, ¿qué hipótesis juego que le ayudó su padre potestativo, Laureà Figuerola, le ayudó a que estuviera allí. Sobre el coleccionista Pablo Bosch podríamos decir como muchas cosas. Una, que fue numismático, monedas y medallas, que fue de pintura y también de artes, entrecomillado, decorativas, pero que para él todo era una unidad. Y así lo vemos en su casa de Serrano 61.
hace unos meses salió un artículo de un trabajador del Prado y planteaba que no sabía muy bien cuándo empezaba la colección de Bosch. Yo creo que mi hipótesis es que empieza muy joven. Primero numismático, porque su padre verdadero también lo era, Laureà también, él sigue comprando monedas y medallas a lo largo de su trayectoria, pero me he encontrado documentos que en el 1901, por ejemplo, 1900, en el cambio del siglo, es un coleccionista reconocido no en Madrid, no en Barcelona, en París, en Londres. Es reconocido internacionalmente. Y que como tal coleccionista privado recibe visitas, que a mí me han interesado mucho, de ingleses, de franceses, en su casa. Y tenemos cartas de él que dicen qué pesadez enseñar la colección a estas personas que vienen, porque con el tiempo que tengo que perder tiempo en hacer tazas de té, etcétera, etcétera. Pero era una colección fabulosa la que tenía. Yo quizás ahora me adelanto, a ver. Bueno, y aquí pongo este título, El resplandor de la colección de colecciones de Pablo Bosch. Numismática, pinturas antiguas y contemporáneas, miniaturas, marfiles, vidrios antiguos, esmaltes medievales y modernos, esculturas de mar, joyitas, numismática que está repetido, orfebrería, relicarios, bronces, cerámica medieval y moderna, muebles antiguos, cornucopias, platería, de todo, o sea, tenía... Pero a mí lo que me llamó la atención es que formaba un continuo, o sea, para explicar una época, para explicar un momento, era un continuo. Bueno, y aquí he puesto, es un paréntesis, que el término artes decorativas es tratado a veces como un cajón desastre, pero que en realidad esconde objetos con particularidades muy definidas y con su propia singularidad, que tiene que ver, por ejemplo, un sofisticado marfil con un mueble, etc. Bueno, creo que es la única. Una de las pinturas que coleccionó es de esta, que está en el Prado, de Jaume Huguet, que representa a un poeta. A nivel internacional y a nivel nacional era conocido sobre todo por ser un refinado coleccionista de pintura flamenca. ¿Qué pasaba con los flamencos y con los primitivos flamencos, pero sobre todo flamencos? Pues que el Prado tenía muy pocos y su colección pues era muy representativa. Él coleccionó sobre todo flamencos, pero después se interesó, aunque menos, por los españoles también. Entonces, he querido poner este ejemplo de Isabel Stewart Gardner, que en Boston tiene su museo, y donde el agente principal de Isabel Stewart Gardner era Bernard Berenson. Y Bernard Berenson estaba muy interesado por los primitivos italianos y puso de moda el Renacimiento. Es decir, que de alguna manera Pablo Bosch podemos pensar también que puso de moda, entrecomillado, la pintura flamenca. Sobre Archer Milton Huntington yo he escrito bastantes cosas y se podrían decir muchas más. Sorprende de la Hispanic Society, sorprende de que tiene cuadros muy buenos, cuadros regulares e incluso malos algunos. Sorprende que tiene la colección pictórica, que tiene los mármoles romanos, que tiene puntillas, que tiene tejidos, etcétera, etcétera. Pero para Huntington, un aspecto que me pareció muy relevante es que estaba muy interesado en la antropología. Entonces, él, naturalmente, le gustaba mucho la pintura, tal, pero quería construir un segmento de la cultura española, porque estaba muy interesado. Entonces, Pablo Bosch, el conjunto de piezas que tenía eran también un tramo que le ayudaba a explicar un momento determinado de la historia. El hotel cuando el Hotel Serrano, de 61, vivía aquí, era la casa de Laureano Figuerola y de su mujer. Y cuando murió,
Pablo se trasladó en él. Y cuando Pablo murió, su hermano Eduardo se trasladó en esta casa. Yo he intentado en Madrid buscar, pero no lo he encontrado, la fachada del Hotel Serrano, que era una casa señorial con un jardín, que había la casa de los porteros, que había 6 criados, o sea, por lo tanto era una casa grande, pero bueno, tenía estas varias vitrinas que había y en las cuales había, por ejemplo, tenía figuritas de Tanagra, tenía medallas, tenía una colección de sonajeros de plata, figuras romanas de bronce. Bueno, las medallas, aquí vemos esta colección, la orfebrería, los bronces, los distintos elementos que tenía, los muebles, tenía muebles también riquísimos, muebles franceses, muebles ingleses y después tenía muebles españoles también. Este mueble, que posiblemente era un monetario, con cerámica, porque también era amante de la cerámica, y de cerámica tenía pues de Savona, de Talavera, de Cataluña, de Puente del Arzobispo, de Rodas, China, vidrios y esmaltes antiguos. Y después tenía también una colección de miniaturas. Las miniaturas ahora no están quizás demasiado de moda, pero en ese tiempo estaban mucho de moda, y esta miniatura de Carlos V, primero de España, digamos que mereció surgió un problema entre el Prado y los albaceas testamentarios de Pablo Bosch, porque la consideraban un arte decorativa precisamente, y los del Prado la consideraban una pintura. Por lo tanto, tenía que ir con las pinturas. Y al final ganaron pues, los del Museo del Prado, sí. Bueno, y de miniaturas pues se conocen los autores, algunos de ellos son Mengels, Engelhardt, Vicente López, escuela francesa, escuela inglesa, de Adelina Trezza. Y después tenía también una carpeta de dibujos y de grabados. Algunos de los dibujos que tenía, pues había este libro que se ve que es muy importante, el libro de dibujos del Marqués de Torres, de Tiepolo, de Goya, de Vicente López, de Fortuny. Era un admirador de Fortuny y tenía algunas piezas de Fortuny también, de Maella, de su primo Barrau, que es un buen pintor. También tiene varias pruebas, y de la carpeta de grabados, pues yo cito algunos: el entierro de Carlos V, que estaba coloreado, de Durero, de Jerónimo Krug, varias silografías, y un ejemplo de este grabado de Astor, que sobre una pintura del Greco. A mí me pareció muy importante en su casa de Serrano 61 la biblioteca que tenía. Yo soy un amante de los libros y de las bibliotecas también. Entonces tenía una colección de libros que le permitían conocer y ser muy refinado. O sea, como he puesto como ejemplos estos, la Gran Larousse, la British Encyclopedia, la colección Baedeker, las Guides Joan, Guides Blé, las revistas Apollo, Les Arts, Burlington, Magazine, Estudio. O sea, era suscriptor y se conocía perfectamente todas las novedades que se daban en Europa. Desgraciadamente, Pablo Bosch, aunque Huntington lo invitó varias veces a ir a América, especialmente a Nueva York, y a conocer la Hispanic Society, no lo hizo nunca. Se encontró con circunstancias adversas y le decía que tenía muchas ganas, pero que no lo podía hacer. Bueno, un ejemplo de la librería de Serrano, con todo el conglomerado de objetos. Y la gran pregunta, bueno, para mí fue la gran pregunta, ¿qué metodología utilizaba Pablo Bosch para coleccionar? ¿Cómo lo hacía? Bueno, con los libros, porque en los libros, en la biblioteca, luego me referiré, tenía muchas fotografías también, ¿no? ¿Cómo coleccionaba? Los viajes. Debido a su trabajo, él viajaba muchísimo, pero viajar muchísimo, viajaba a París, viajaba a Florencia, viajaba a Roma, Hamburgo, a Londres, etcétera, etcétera. Pero se pasaba a lo mejor 2 meses, que podía conocer palmo a palmo la ciudad.
Entonces se recorría los museos, se recorría las galerías, iba a ver a los coleccionistas privados. Y en una carta muy divertida a Huntington, bueno, muy divertida y trágica, le dice que está exhausto, que ya no puede más, porque ha permanecido como 15 horas de pie, viendo tal. Después, el comercio del arte. Conocía perfectamente los principales, el Hotel Drouot de París, conocía las galerías y los sitios de venta de Londres y tenía relación con Dubin y Bernard Berenson, por ejemplo, también, y ve su colección y conocemos anotaciones de Berenson también. En Madrid, una de las postales que escribe a su primo Apelles Mestre, en Madrid, la cuestión de los agentes. Un día en la Hispanic Society me dijeron, oiga usted, el señor Huntington no ha comprado nunca ningún objeto en España. Hasta que yo descubrí cartas y documentos del señor Huntington con agentes en España, con agentes americanos que venían a comprar. Pero el mercado del arte pasaba fundamentalmente Madrid, Sevilla, iban a París. Y era el gran centro de distribución. Pero en Madrid, o sea, dentro de los agentes de arte hay una pirámide escalonada. Hay los grandes, como Dubin o Berenson, pero después hay otros de más pequeños. Y estos pequeños alimentan a los grandes también. Entonces, en Madrid habían, por ejemplo, los Lazora, los Ruiz, los Borondo, que compra la coronación de la Virgen del Greco. Y después había otro instrumento que yo creo que era muy divertido para ellos y para mí conocerlo, que son las tertulias domingueras. O sea, cada domingo se reunían los principales coleccionistas de Osma, Cerralbo, Lázaro Galdiano, se reunían y discutían sobre pinturas, sobre esculturas, sobre objetos, porque en Lázaro Galdiano también hay de todo. Y entonces, en esta publicación que me refería del Prado, sale esta ilustración. Es a Paulus Boscus, pero tratado. Yo primero pensé como una moneda, o sea, como una moneda, ¿no? Como una moneda. Pero después, y aquí pone num, es num, una N, una O y una U, numismáticos, ¿no? De esta pieza tan pequeña que es Paulus Bosch, está hecha por José María Florit, porque consta aquí, o sea que también hay que hacer lecturas como muy atentas, y también aquí, bueno, ya lo veo, pone Giacomo de Atrezzo, que era un medallista. Este es su hermano, Eduardo Bosch, que fue también un gran coleccionista y un coleccionista, sobre todo, de relicarios. Me lo voy a pasar. El Greco se pone de moda, sobre todo en el 1902, cuando se hace la exposición del Greco. Pero a Bosch no le gustaba mucho el Greco. Entonces vende dos pinturas, las compra Rossinyol y están en el Cau Ferrat de Sitges. Bueno, en el legado del Museo del Prado se ha referido antes la anterior ponente, y entonces los miembros del patronato van a su casa, van a Serrano 61, y entonces estas tarjetitas blancas son las que ponen para que escogen estas tarjetitas, y creo que es una fotografía que es muy interesante, o esta otra, que es de la coronación de la Virgen, que también está aquí. Y ya voy terminando, porque este es el hermano Eduardo Bosch Barrau, que era diplomático. Entonces, claro, que fue a vivir a Serrano 61, pero luego vendió el hotel de Serrano y se trasladó a Barcelona tocando el Paseo de Gracia. Recibió mucha de la colección, el resto de la colección de Pablo Bosch lo recibió él. Aquí vemos una fotografía de Eduardo con su hijo Juan Pablo Bosch. Esta es la hija de Eduardo, que murió muy joven, y se casó con un Salas. Y los vemos con Xavier, que fue el director del Museo del Prado, y Eduardo de Salas Bosch.
me he encontrado una libreta que es del hijo de Eduardo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Él era ingeniero industrial y a lo mejor hay 25 o 30 láminas que va haciendo a lápiz todo lo que hay en la casa de su padre. Los cuadros, las cerámicas, los objetos. Es un tesoro extraordinario para poder comprender la colección de Eduardo Bosch. Y finalmente, y voy a terminar aquí mi intervención, porque claro, la colección de Pablo Bosch pasa a los hijos y a los nietos. Entonces, la Guerra Civil Española, 36-39, como pasó con otras muchas colecciones, como de Cambó, por ejemplo, la FAI o la CNT la requisaron, pero la Generalitat de Cataluña la pudo recuperar, y entonces en el Archivo Nacional de Cataluña están todas las inscripciones, todos los tickets de los objetos recuperados. Aquí termino. Muchas gracias por su atención.